Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos sobre el concepto de aceleración. La palabra aceleración está presente en muchas situaciones de nuestra vida diaria. Tanto es así que incluso uno de los pedales en el automóvil se llama acelerador. Siempre se utiliza asociada a un movimiento. Sin embargo, el significado que se le da habitualmente no corresponde exactamente al significado que se le da en física. Quédate hasta el final de este video para que aprendas un poco sobre esta importante magnitud física. Acompáñame. Al estudiar el comportamiento de un cuerpo en movimiento, será usual que te encuentres con que éste no mantiene su velocidad constante. Piensa, por ejemplo, en un vehículo que se desplaza por una carretera. Su velocidad puede cambiar muchas veces durante el viaje. Estos cambios en la velocidad se deben a que es prácticamente imposible mantener una velocidad constante durante un trayecto, debido a que pueden ocurrir situaciones que obliguen al conductor a aumentarla o a disminuirla. Por ejemplo, puede que el conductor deba frenar bruscamente en una situación de emergencia, o bien puede que necesite aumentar la velocidad para adelantar a otro vehículo. En cualquiera de las dos situaciones hay un cambio de velocidad. Este cambio en la velocidad es medido mediante la aceleración. Pero, ¿cómo determinamos la aceleración? La aceleración relaciona los cambios de la velocidad con el tiempo en el que se producen, es decir, que mide cómo de rápidos son los cambios de velocidad. Para calcular el valor de la aceleración, debemos entonces dividir el cambio en la velocidad entre el tiempo durante el cual se produjo dicho cambio. Al observar esta relación en detalle, podemos darnos cuenta de que una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente. Una aceleración pequeña significa que la velocidad cambia lentamente. Y una aceleración cero significa que la velocidad no cambia. Matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente forma. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, que expresa el cambio en la velocidad, dividido entre el tiempo. Teniendo en cuenta esta ecuación, y puesto que en el sistema internacional la velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo en segundos, la aceleración se expresa en metros por segundo sobre segundo, lo que es equivalente a la unidad metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, que la unidad de aceleración en el sistema internacional es el metro sobre segundo al cuadrado. Veamos algunos ejemplos. Calculemos la aceleración de un automóvil que aumenta su velocidad de 0 a 30 metros por segundo en 10 segundos. Para ello vamos a utilizar nuestra ecuación. Recuerda, la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. En el problema podemos identificar los datos que necesitamos, como la velocidad inicial, que era 0 metros por segundo, la velocidad final, que fue 30 metros por segundo, y el tiempo transcurrido, que fueron 10 segundos. Al sustituir estos valores en nuestra ecuación, obtenemos que la aceleración es igual a 30 metros por segundo, que fue la velocidad final, menos 0 metros por segundo, que era la velocidad inicial, dividido entre el tiempo transcurrido, que fueron 10 segundos. Al realizar la resta para determinar el cambio en la velocidad, obtenemos que 30 metros por segundo menos 0 metros por segundo es 30 metros por segundo. Y esto lo debemos dividir entre el tiempo transcurrido, que fueron 10 segundos. Al hacer la división obtenemos que 30 dividido 10 es 3, que es el valor de nuestra aceleración. Pero no nos olvidemos de las unidades de medida: metros por segundo sobre segundo. Esto significa que para aumentar su velocidad de 0 a 30 metros por segundo en 10 segundos, el automóvil tuvo que acelerar a razón de 3 metros por segundo cada segundo. En otras palabras, cada segundo su velocidad debió haber aumentado en 3 metros por segundo. En unidades del sistema internacional esto se puede expresar como 3 metros sobre segundo al cuadrado,
que es la aceleración de nuestro automóvil. Si registramos en una tabla la velocidad en cada segundo, obtenemos lo siguiente. Aquí podemos observar que como el automóvil parte del reposo, su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Pero un segundo después, su velocidad aumentó a 3 metros por segundo. A los 2 segundos, su velocidad ya era 6 metros por segundo. Y así sucesivamente podemos identificar cómo cada segundo la velocidad de este automóvil aumentó en 3 metros por segundo. Ahora, el término aceleración se aplica tanto a incrementos como a disminuciones de la velocidad. Acostumbramos a decir, por ejemplo, que los frenos de un automóvil producen grandes desaceleraciones, es decir, que hay una gran disminución de la velocidad del vehículo en un segundo. Con frecuencia se llama a esto desaceleración. Sentimos la desaceleración cuando el conductor de un autobús aplica los frenos y nos sentimos impulsados hacia adelante del vehículo. Calculemos, por ejemplo, la aceleración de un tren que reduce su velocidad de 30 metros por segundo a 15 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos. Nuevamente, utilizaremos nuestra ecuación. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Extraemos la información del problema y tenemos que la velocidad inicial es 30 metros por segundo. La velocidad final fue 15 metros por segundo y el tiempo transcurrido fueron 5 segundos. Al sustituir estos valores en la ecuación, obtenemos que la aceleración es igual a 15 metros por segundo, que fue la velocidad final, menos 30 metros por segundo, que era la velocidad inicial, dividido entre el tiempo transcurrido, que fueron 5 segundos. Al realizar la resta para calcular el cambio en la velocidad, obtenemos que 15 metros por segundo menos 30 metros por segundo es igual a menos 15 metros por segundo. Y esto debemos dividirlo entre el tiempo transcurrido, que fueron 5 segundos. Al hacer la división, obtenemos entonces que menos 15 dividido 5 nos da menos 3 metros por segundo sobre segundo, o lo que es lo mismo, menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esto significa que para reducir su velocidad de 30 a 15 metros por segundo en 5 segundos, el tren tuvo que acelerar a razón de menos 3 metros por segundo cada segundo. En otras palabras, cada segundo su velocidad debió disminuir en 3 metros por segundo. Si registramos en una tabla la velocidad cada segundo, obtenemos lo siguiente. La velocidad inicial en este intervalo fue de 30 metros por segundo, pero al aplicar los frenos, produciendo una desaceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, en el primer segundo, la velocidad disminuyó a 27 metros por segundo. A los 2 segundos, la velocidad ya era 24 metros por segundo. Y así sucesivamente podemos notar que cada segundo transcurrido la velocidad del tren disminuye en 3 metros por segundo. Observa que la aceleración en este caso arrojó un resultado negativo. Como la velocidad era positiva, se produjo una disminución en la velocidad. Para saber en qué momento ocurre un aumento o una disminución de la velocidad, se deben tener en cuenta las siguientes reglas. Para el caso de movimiento en una línea recta, el sentido de la velocidad de un objeto y el sentido de su aceleración se relacionan del siguiente modo. Cuando la velocidad y la aceleración del objeto tienen el mismo sentido, el objeto aumenta su velocidad, como en el caso A y C de esta figura. En el caso A, tanto la velocidad como la aceleración tienen sentidos positivos hacia la derecha. En el caso C, tanto la velocidad como la aceleración tienen sentidos negativos hacia la izquierda. En ambos casos, se produce como resultado un aumento en la velocidad. Por otra parte, cuando la velocidad y la aceleración del objeto tienen sentidos opuestos, el objeto disminuye su velocidad, como se muestra en las figuras B y D.
En el caso B, la velocidad tiene sentido positivo hacia la derecha, mientras que la aceleración tiene sentido negativo hacia la izquierda. Esto produce como resultado una disminución en la velocidad. En el caso D, la velocidad tiene sentido negativo hacia la izquierda, mientras que la aceleración tiene sentido positivo hacia la derecha, lo que también produce una disminución en la velocidad. Aceleramos siempre que nos movemos en trayectorias curvas, aun cuando nos movamos a rapidez constante, ya que nuestra dirección cambia y por consiguiente también cambia nuestra velocidad. Sentimos esta aceleración cuando algo nos impulsa hacia el exterior de una curva, pero de este tipo de cambio nos ocuparemos más adelante cuando analicemos el movimiento en dos dimensiones. A manera de conclusión, podemos entender entonces que se produce una aceleración cuando aumenta la rapidez, cuando disminuye la rapidez o cuando cambio la dirección del movimiento. Debes tener cuidado en no confundir la velocidad con la aceleración. Los conceptos de velocidad y aceleración están relacionados, pero muchas veces se hace una interpretación incorrecta de esta relación. Muchas personas piensan que cuando un cuerpo se mueve con una gran velocidad, su aceleración también es grande, que si se mueve con velocidad pequeña es porque su aceleración es pequeña, y si su velocidad es cero, entonces su aceleración también debe valer cero. Pero esto es un error. La aceleración nos dice cómo cambia la velocidad y no cómo es la velocidad. Por lo tanto, un cuerpo puede tener una velocidad grande y una aceleración pequeña, o una velocidad pequeña con una aceleración grande. Por ejemplo, al comparar la aceleración de un avión superrápido, que pasa de 1000 a 1005 kilómetros por hora en 10 segundos, con la de un chico en una patineta, que pasa de 0 a tan solo 5 kilómetros por hora en un segundo, podemos concluir que aunque el chico es más lento, tiene una mayor aceleración que el avión, pues el mismo cambio de 5 kilómetros por hora lo experimentó en un menor tiempo. Por otro lado, si analizamos la aceleración de un ciclista que se mantiene con una velocidad constante de 60 kilómetros por hora durante 30 segundos a lo largo de un tramo recto de una pista, notamos que su aceleración es cero en ese tramo, debido a que su velocidad no cambió. Eso es todo por este video. Espero que hayas entendido. Nos vemos en una próxima oportunidad.